quiero decir que los estudiantes y las estudiantes de estas 50 escuelas están acompañándonos desde hace un par de días, porque yo ya vengo viendo las respuestas a un formulario que les mandamos y que les voy a mostrar al final de esta charla, ¿sí? Eh, Bien, en primer lugar, les quiero agradecer muchísimo a las autoridades de la provincia de Misiones por esta invitación. Somos más de 3.000 docentes y sé que hay chicos del otro lado también, de varios puntos del planeta, así que realmente es un gusto enorme estar acá con ustedes en este momento. Em, Les cuento que, relacionado con lo que recién estábamos conversando con Inés, si me remito al 1984, allá donde yo estaba en quinto año de la secundaria, si me hubieran preguntado por mi proyecto de vida, seguramente yo les hubiera dicho que hoy estaría viviendo en una casita con parque en las afueras de la ciudad, con un par de hijos grandes, universitarios, que ya estuvieran viviendo solos, quizá algún nieto estaría ocupando mi agenda con sesiones de diagnóstico y tratamiento psicopedagógico a chicos y chicas con problemas de aprendizaje en mi consultorio particular, quizá dando clases en alguna universidad. Eh, la realidad es que estudié psicopedagogía y me recibí de psicopedagoga, eso sí, pero no tengo ni tuve nunca un consultorio, no atendí pacientes, no doy clases en la universidad. Respecto de lo personal y de lo familiar, algunas de las cosas que pensaba sucedieron, otras tantas no. Y sí hice y sigo haciendo muchísimas otras actividades, ¿no? Pero, ¿cómo fue que llegué hasta aquí? ¿Qué de lo estructurante y fundamental de aquel proyecto de mi adolescencia se sostuvo? ¿Qué valores se mantuvieron? ¿Qué criterios fueron guiando mis elecciones y mis renuncias? ¿Qué aprendizajes cambiaron o reorientaron mis rumbos? ¿Qué fortalezas reconozco en mí que me permitieron cambiar sin dejar de ser quien soy, sin dejar de reconocerme en mis elecciones, ¿no? Llegar a esas respuestas, siempre provisorias, siempre pueden ser revisadas, fue fruto de un intenso trabajo de investigación autobiográfica, un recorrido que hice yo misma a través de mi propia historia personal, una búsqueda en mi pasado de huellas que me permiten mirar mi presente y proyectar mi futuro, porque sigo proyectando futuro, y hacerlo de una manera utópica y singular, ¿no? ¿A qué viene todo esto? Dirán, al convencimiento de que si vamos a acompañar a nuestros chicos y chicas en la construcción de su proyecto de vida, si vamos a generar experiencias para que se animen a soñar otros futuros posibles, otras realidades superadoras de su presente, entonces lo primero que necesitamos hacer es saber por qué nosotros mismos estamos eligiendo hacerlo. ¿Por qué y cómo fue que llegamos hasta aquí? ¿Qué pasa en nuestro presente y qué sueños se ven realizados en nuestra tarea cotidiana como docentes? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué renunciamientos tuvimos que hacer también para estar hoy aquí y que quizá nos pesan, ¿no? Les voy a compartir la pantalla, que igual no dice mucho la pantalla, pero se las voy a compartir igual para ir acompañando. Porque esta primera clave, ¿no? ¿Se está viendo? ¿Sí? En el cómo llegué hasta aquí, eh, entiendo que es central, el título dice claves para acompañar, bueno, es una primera clave, tenemos que dilucidar por qué estamos aquí, siendo profes de una escuela, cómo llegamos a hacerlo, y si este docente que hoy somos es capaz de reconocerse en ese docente que soñábamos ser. Aquí lo interesante es que hoy están aquí, ¿no? Y como decíamos recién, son más de 3.000. Yo no los conozco o conozco muy poquitos, pero hay algo de lo que estoy segura. Si hoy están acá es porque aman a la escuela, porque creen en el derecho de todos y todas a ingresar, a transitar en cada uno de sus niveles obligatorios, con aprendizajes significativos, que creen en el derecho a egresar de la escuela secundaria en tiempo y forma, con un título que acredite sus saberes, que dé cuenta de los 3 fines de la educación, ¿no? Y que se traducen en un joven que sea un ciudadano responsable, comprometido, preparado para continuar estudiando, con capacidades que les permitan incluirse en el mundo laboral, chicos y chicas que para insertarse exitosamente en el mundo adulto hayan desarrollado las habilidades o las capacidades necesarias de este siglo, que no son más que 6 o 7 bien generales, que engloban un montón más, ¿no? Saber expresarse y comunicarse, trabajar en equipo, colaborativamente, resolver problemas, seguir aprendiendo autónomamente,
tener un pensamiento crítico, ser un ciudadano protagonista, democrático. También estoy segura de que creen que somos los y las docentes los garantes de que esto ocurra y que queremos y podemos implementar las mejores estrategias para que esto suceda, y entiendo que por eso están aquí, ¿no? Por eso vinimos. Y les cuento a los chicos y a las chicas que están siguiéndonos a través de YouTube, que estamos acá hablando de ustedes porque ustedes son un problema, porque muchas veces no los entendemos, porque son difíciles de agarrar, incluso por momentos hasta les tenemos miedo. Y encima no vienen con instrucciones. Vieron que cuando llegan al mundo no vienen con instrucciones. Ahora, los chicos y las chicas son un conjunto enorme de posibilidades. Son pura potencia. Tienen por delante un montón de vidas por vivir. Y esto a algunos adultos, cuando no hicieron esta tarea, ¿no?, de analizar profundamente por qué y para qué estamos siendo docentes, y uno lo podría hacer extensivo también a padres, madres, eso de las tantas vidas posibles que tienen los jóvenes, a veces hasta nos pesa y nos incomoda. Cada año que nosotros hemos vivido, yo ya llevo 54, en cada una de nuestras elecciones, dejamos una infinidad de vidas posibles de lado. Cada vez que decidimos un rumbo, una estrategia, una medida, dejamos de lado otras tantas posibles vidas. Y ellos y ellas que están ahí sentados en sus bancos y que tienen, no digo todas, pero tantas vidas posibles de ser vividas, ¿no? ¿Y qué hacemos con todo esto? Dicen los historiadores que cuando dos pueblos, cuando dos grupos se encuentran, existen tres opciones. O levantamos un muro, como si fueran dos bandos, o les hacemos la guerra, o entablamos un diálogo. Y aquí la segunda gran clave, ¿no? Cuando de acompañar la construcción de un proyecto de vida se trata, no es sin diálogo, no es sin ellos y sin ellas. Ni siquiera cuando creemos que todo lo que hacemos lo hacemos por ellos, lo hacemos para ellos, bueno, no alcanza, sino es con ellos y con ellas. Por eso necesitamos resolver primero en nosotros mismos esta cuestión de lo que hay una escuela psicológica que dice algo así como el síndrome de estar atrapado por las vidas no vividas, ¿no? Y que nos hace mirar con cierto recelo a los que tienen tanto futuro por delante. Entonces, lejos de enfrentarnos o de aislarnos, la propuesta es enamorarnos de la juventud y de toda esa potencia que tienen para construir esas tantas vidas posibles, que van a implicar un cuestionamiento a nuestras propias vidas. Amar esa energía potencial que tienen para cambiar el mundo. Este mundo que nosotros hemos construido y que quizá haya que repensar, haya que formular y reformular drásticamente. Fascinarnos con esa garra que le ponen cuando les hacemos el lugar, cuando les hacemos lugar para proponernos otras alternativas y nos sacan del libreto de nuestra planificación. Y muchas veces no les estamos dejando ese lugar. Son jóvenes, son adolescentes, y ojo, no vamos a meternos demasiado aquí en definiciones de adolescencia, ¿no? Bien sabemos que existen oscilaciones que van desde considerarla una etapa de crisis, duelos, angustias existenciales, o entenderla como un tiempo pleno de vida que todos quisiéramos eternizar, todos queremos ser adolescentes. Por eso, hoy hablar de adolescencia implica asumir la existencia de una pluralidad de voces y una carga de significados que no pueden ser leídos al margen de una perspectiva histórica y atravesada por variables sociales, culturales, ¿no? Por eso se habla de adolescencias en plural y no de la adolescencia. Pero en cualquier caso, ustedes que, bueno, los chicos que están del otro lado y los docentes que estamos acá, sabemos que no es necesariamente la etapa más feliz de la vida, que la felicidad se conquista y que ese es un objetivo que vamos a encontrar implícito en todos los proyectos de vida. Y nuestro acompañamiento como docentes debe ir en ese sentido, ¿no? Conquistar la felicidad claramente puede requerir imaginar un futuro posible distinto del presente actual, una redundancia, ¿no? Y además de imaginarlo, creer que es posible alcanzarlo. En el chat de recién leía muchos docentes que escribían esto de decirles que pueden, decirles que, que es posible, creer en ellos, ¿no? Bueno, sí, a veces necesitamos que nuestros chicos puedan proyectarse en un futuro
que sea bien diferente de la realidad en la que están viviendo. Ahora, no es solamente imaginar, necesitamos que crean que es posible alcanzarlo y además y sobre todo que son merecedores de esa felicidad que implica el proyecto de vida que empiezan a construir, ¿no? Construir el proyecto de vida que lleve a conquistar la felicidad es la tarea por excelencia de la adolescencia. Y a nuestros chicos les toca hacerlo en un tiempo, en un contexto entendido como posmoderno, donde la difusión de modelos vinculados al éxito, al consumo, a la eterna juventud, le dan a la adolescencia actual como una cartografía específica, ¿no? Unas características singulares. Y si sumamos el papel de los medios, de las redes sobre todo, en el caso de los chicos, que imponen deliberadamente esto de lo que conviene hacer, lo que conviene decir, lo que conviene pensar, y los cambios empiezan a tener también de matices ideológicos diversos. Ahora, como docentes no podemos subestimar todos estos aspectos, porque constituyen el material fundamental que hace al medio sociocultural en el que se desarrolla la vida de nuestros chicos, y que debe ser puesta en análisis en cada clase y con ellos. Decía entonces que la construcción del proyecto de vida es una de las principales tareas de la adolescencia. Y va de la mano de la configuración de la identidad, del logro de una autonomía cada vez mayor, del ingreso al mundo adulto, más o menos rápido. Hay chicos que desde muy chiquitos empiezan a asumir responsabilidades adultas aún sin ser adultos. Y también se empiezan a incrementar los ámbitos de elección y de decisión, ¿no? Una vez escuché a la Chiqui González, no sé si la conocen, era la ministra de Educación de Santa Fe, la que inventó el tríptico de la infancia en Rosario. Si alguna vez andan por ahí, visítenlo. Ella decía que los y las docentes tenemos que abandonar las ciencias de la educación y pasar a esto de la ciencia y el arte de vivir, ¿no? El problema es que ¿estamos preparados para enseñar a vivir? Nos formaron para enseñar la materia en la que estamos formándonos, ¿no? Si somos maestros, yo soy maestra en todas las áreas, pero ¿cómo hacemos para enseñar a vivir? Es que si no es así, si la escuela no enseña a vivir, la escuela no tiene sentido. Si cada día, esto se lo digo mucho a mis alumnos del profesorado también, ¿no? Si cada día al finalizar nuestra clase, cuando toca el timbre que nos indica el recreo, nos preguntamos, ¿qué de lo que pasó hoy acá sumó en la vida de mis alumnos? ¿Qué se perdió el chico o la chica que hoy no vino a mi clase que no pueda ser recuperado a través de la carpeta del compañero? ¿Qué de todo lo que hice, mostré y dije en clase hizo sentido en sus vidas? Si yo no encuentro la respuesta por el sentido para ellos, seguramente no está teniendo sentido tampoco para mí. ¿No les ha pasado alguna vez de encontrarse ahí parados frente al aula, mirándolos y preguntándonos todos qué estamos haciendo todos acá, esperando que toque el timbre para salir corriendo a vivir la vida, como si la vida estuviera fuera de la escuela únicamente? La pregunta por el sentido es algo que viene rondando alrededor de todas las iniciativas de reforma del sistema educativo. Hoy hablábamos y Verónica recién decía, eras vos Verónica, ¿no? Porque veía la carita de Guacurarí. Eh, pero bueno, toda la profunda innovación, la profunda iniciativa de transformar la secundaria, eh, que está en muchos lugares, en muchas regiones geográficas, y que el tema del sentido viene rondando, ¿no? Porque si bien estamos buscando las causas a veces de la repitencia y del abandono, en cuestiones socioeconómicas, en configuraciones familiares, en características de vida singulares, cada vez más investigaciones nos alertan acerca del sinsentido, como una de las principales causas de abandono de la escolaridad. Y ojo, también hay abandono cuando están ahí presentes, ¿eh? Cuando nos miran desde sus bancos, pero sus pensamientos hace rato que nos abandonaron. Abandonaron las explicaciones, las demostraciones, las tareas que les mandamos. No va a cambiar la escuela si no cambia el núcleo duro de la escuela. Ese formato que en Misiones estamos cambiando claramente, pero que a veces parece tan como casi religioso, ¿no? Inmodificable, esa gramática que nos dice que cómo es una verdadera escuela. Y esa verdadera escuela que lleva más de 200 años con este sistema graduado, con su propuesta enciclopedista, academicista. Ahora, mientras eso sucede adentro de las paredes del aula, hay otro mundo, el que llamamos informal, al que llamamos a veces extracurricular, y en ese lugar suceden grandes aprendizajes de la vida.
en el grupo de amigos, en el club, en el taller de teatro, en la banda de música, en los paseos, en las experiencias amorosas, también dentro de la escuela, o en otros espacios más o menos escolares, en el parlamento juvenil, en las orquestas, en los espacios makers, en las ferias de ciencias, en las muestras de arte, en el periódico, en la radio escolar. Que a la escuela vamos a enseñar. Diría Stanislao Antelo que enseñar es un término muy polisémico, ¿no? Puede ser transmitir información, repartir las guías para actuar, mostrar, indicar, señalar. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué enseñamos? Y porque los chicos llegan al mundo sin señas, por eso enseñamos, sin símbolos, sin guías para actuar. Los cachorros humanos, como dice Antelo, llegan sin medios de orientación, ¿no? Y enseñamos porque solos no tienen chances de llegar a ningún lado, no pueden. En el aprender se les juega la vida y siempre tiene que haber un adulto que les enseñe. Ni siquiera está tan claro que al llegar al mundo tengan intenciones de conectarse con este mundo de manera espontánea. Esto lo dice Vaquero. Necesitan un adulto que les presente el mundo, que se los ofrezca, que se los enseñe. Un adulto que los oriente, que les proporcione los planes para orientarse en la vida. ¿Y qué es la escuela sino la institución por excelencia para transmitir estos símbolos que nos permiten entender por qué estamos vivos? Aunque también sabemos que hay escuelas que un poquito matan este deseo, ¿no? También hay adultos que se toman muy a pecho la tarea de enseñar en el sentido de repartir guías para actuar, ¿no? Para la conducta, pero a un extremo de pretender adiestrar, entrenar, controlar, y por suerte fracasan estrepitosamente porque no manejamos el mundo, no manejamos a los jóvenes, a las chicas. Hay algo también que necesitamos aceptar, y es que el acto de enseñar, en el acto de enseñar, el que gobierna no es el que enseña. Dice Philippe Merier que la enseñanza es obligatoria, pero el aprendizaje es una decisión. No se puede no enseñar, la enseñanza es obligatoria, pero una cuestión bien distinta es qué es lo que ellos hacen con lo que les enseñamos. Y a veces insistimos con darles instrucciones, decirles cómo, controlarlos, advertirles, prevenirlos, aconsejarlos, que no se tuerzan, que no se descarrilen. ¿Para qué les enseñamos? Suele escucharse, seguramente lo han escuchado más de una vez o lo han dicho, esto de dar armas, dar herramientas. Hay enseñanzas que además tienen como destino dejar marcas, dejar huellas. Esta mezcla de marcas, huellas, signos, símbolos, herramientas, podría llamarse educación. A veces parece que la educación fuera sinónimo únicamente de prevención. Educar para evitar el desempleo, educar para prevenir las enfermedades, educar para evitar los embarazos adolescentes, para prevenir las adicciones, para evitar la delincuencia, para evitar el suicidio adolescente. Vamos a tratar de mirarlo diferente. Les cuento, hace un par de años, en un taller con adolescentes de 7º grado de la primaria, se les hizo a un grupo de chicas la típica pregunta: ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿Saben cuál fue la respuesta unánime? Mamá, queremos ser mamá. Y costó mucho, mucho que pudieran pensar en, además, otra cosa, algo más. En otra oportunidad, conversando con un grupo de chicos de entre 13 y 15 años que estaban internados en un centro de rehabilitación de adicciones, chiquitos eran, uno de ellos me dijo: yo nacía fuera de la sociedad, a mí nunca nadie me miró. Cada día de mi vida me despertaba y mi única preocupación era ¿dónde voy a conseguir droga hoy? También hace algunos años, por el rol que ocupaba en una provincia, me tocó ver los números de adolescentes que habían decidido quitarse la vida, con o sin éxito. Y escuché a algún compañero decir: y sí, a veces es la única opción, no te queda otra. También conocí otros casos que no entraban en la categoría suicidio, pero nos hablaban más o menos de lo mismo. ¿Saben un juego que me contaron? Chicos que jugaban en la ruta a cruzar corriendo de un lado a otro, bien, bien justito adelante de los camiones. Otros chicos que tenían fuertes accidentes en sus motos mientras iban a velocidades absurdas. O chicos y chicas que se hacían cortes en sus cuerpos para sentir dolor y así saber que estaban vivos. Ahora, ¿seguimos creyendo que la escuela está para prevenir todo esto? Yo no quiero una escuela que me prevenga de los males. Yo sueño con una escuela que le dé a cada uno de sus chicos y chicas ganas de vivir, motivos para vivir. Una escuela que no invierta el tiempo en decirles cómo hacer para no destruirse, sino que le dedique todas sus energías para acompañarlos a construirse, a construir su proyecto de vida. Esta función de la escuela
se llama prevención inespecífica. ¿Y qué tiene que hacer entonces la escuela para cumplir, ¿no?, con esta función? ¿Qué tenemos que hacer los y las docentes para diseñar las mejores estrategias que se constituyan en las mejores experiencias bien potentes para acompañar a nuestros jóvenes en la construcción del proyecto de vida? ¿Qué están necesitando ellos y ellas para sentir que la escuela es el mejor lugar para adquirir herramientas que les permitan llevar adelante esta construcción? Yo no sé si a través de YouTube se puede escribir en el chat también, igual que acá en el Zoom, pero si hay jóvenes del otro lado y se animan a ir escribiendo algunas ideas respecto de qué es lo que necesitan ellos de la escuela. ¿Y qué necesitamos tener los docentes, ¿no? Tanto en términos de categorías conceptuales como estrategias y herramientas más prácticas para orientar a cada uno y al grupo de manera individual y colectiva para elaborar su proyecto de vida? Hay un documento que ustedes tienen de la Subsecretaría de Educación que se llama Política de Acompañamiento de la Educación Misionera. Miren, les voy a leer lo que dice ese documento. Una escuela que se plantea acompañar desde sus inicios la construcción del proyecto de vida de sus estudiantes es una escuela que ofrece un panorama abierto a lecciones de vida, que cree en la capacidad de los jóvenes como creadores de un plan para un futuro posible superador de las circunstancias actuales, que implica proponerse metas y trazar los caminos para su ingreso satisfactorio al mundo adulto. Una escuela que permitirá a quienes la transiten ganar en recursos simbólicos e incrementar su capital social para habilitar sueños relacionados con emprendimientos futuros, tanto si se trata de vincularse con el mundo del trabajo como de continuar estudiando. Este eje, que se profundiza en los últimos años del nivel, requiere del trabajo sostenido de docentes y estudiantes, con acciones concretas que exigirán compromiso y perseverancia para el desarrollo de las habilidades de autonomía y autodeterminación, creatividad, trabajo en equipo, pensamiento crítico, ciudadanía responsable, resolución de problemas, entre otras necesarias para su desempeño satisfactorio. ¿Lo conocían este documento? Los equipos docentes de cada escuela deberían dirigir todas las tareas de acompañamiento a las trayectorias educativas en ese sentido, sobre todo en el tramo final de la secundaria, pero también podemos pensarlas desde el inicio, proponiendo estrategias de enseñanza que orienten los contenidos propios de cada una de las disciplinas hacia la construcción de este proyecto, promoviendo el desarrollo de las capacidades y de las habilidades que se requieren para tal fin. ¿Cómo pensamos a los chicos en la escuela? ¿Como objeto de consumo, receptores, depositarios de expectativas e intereses del mundo adulto, en un estado de crisis, de desorientación, fruto de su condición ¿no? De no son niños, no son adultos? ¿O elegimos entenderlos como un factor de cambio social, como constructores de un futuro, como protagonistas de su proyecto de vida? Si elegimos esta segunda opción, es porque entendemos que la escuela es ese lugar privilegiado de encuentro intergeneracional con la potencia para transformarse en un espacio donde los chicos y las chicas piensen la realidad que los rodea, reflexionen acerca de las circunstancias actuales y, teniendo en cuenta el propio deseo, se decidan a proyectar el futuro. Las experiencias que se presentan en las escuelas deberían permitir abarcar problemáticas concretas y de interés significativo para los jóvenes que la transitan. Estas experiencias que tienen que ver y que traen las problemáticas del mundo actual, de lo que les está sucediendo hoy, ¿no? Que además les faciliten enhebrar sus vidas a las de otras generaciones, conformando como un entramado histórico, que les permitan desarrollar la capacidad de pensar un rumbo propio, de soñar un futuro utópico, y que además les permitan poner en juego el propio deseo, lejos de los trazos ya preestablecidos. Esto implica muchas veces desafiar profecías de fracaso que penden sobre la vida de nuestros chicos. A veces sabemos que, y recién lo comentaban en la charla de Inés, ¿no? Esto de algunos que ya están como condenados, marcados, que tienen ciertos futuros que parecen condicionados, ¿no? Bueno, muchas veces nuestra tarea tiene que ver con desafiar esas profecías de fracaso. ¿Cómo entendemos esta tarea de acompañamiento? Aquí también les voy a leer un parrafito de un libro de Sergio Rascobán que dice: trataremos de entender algunos rasgos de la época actual para intentar una aproximación a los eventuales escenarios de los próximos años, que sin duda incidirán en la transición de los jóvenes al mundo adulto. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos?
Pensar en lo que vendrá seguramente ayudará a los estudiantes a anticiparse, a disponer previamente de ciertos recursos, a prepararse, a no dejarse sorprender, a procurar entender el escenario donde se libra el juego de cada elección, para encontrar la posibilidad de transformar en previsible lo imprevisible, aunque reconociendo los imponderables de la vida y del futuro. Reflexionar con los jóvenes acerca del mundo que tenemos para poder proyectar el mundo que queremos es un desafío que debe proponer la escuela. Y lo podemos pensar de manera integradora. Seguramente pueden en cada una de sus escuelas encontrar otros colegas que se sumen a un proyecto integrador de disciplinas que nos permita, por ejemplo, analizar en profundidad el escenario actual de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestra localidad. A veces podemos elegir una situación problemática de nuestro pueblo, de nuestro grupo, ¿no? Y quizá analizar el mundo, nuestro mundo cercano, en un proyecto que nos incluyamos profes de historia, de ciudadanía, de economía. Y si además apuntamos a desarrollar la capacidad de expresar y comunicar creativa y eficientemente lo investigado, y seguramente el profe de prácticas del lenguaje y de las materias artísticas nos pueden ayudar. Estamos transitando la cuarta revolución tecnológica, ¿no? Dicen los especialistas. Las tecnologías de la información y de la comunicación han revolucionado el mundo y la historia convencional ya no alcanza para explicar la actualidad. Esta fractura produce consecuencias políticas, sociales, culturales y económicas. El cambio histórico es profundo e involucra al mundo entero. Necesitamos analizar y reflexionar acerca de estos escenarios y sus injerencias en el futuro con nuestros estudiantes. Les acercamos el mundo tal como lo hemos construido, ¿no? Uno cuando llega con su materia aprendida, le acerca el saber construido por la humanidad hasta hoy, los conocimientos que hasta ahora hemos acumulado. Pero no deberíamos hacerlo como verdades reveladas, sino como saberes que pueden continuarse y que no están acabados, ¿no? Como verdades provisorias y depositando en ellos la certeza de que pueden seguir traccionando para seguir descubriendo nuevas verdades y nuevas certezas. Difícil para una institución como la escuela, que es tan conservadora a veces, entregarles el timón a los chicos y decirles, bueno, hasta acá llegamos nosotros, ahora sigan ustedes, y confiar en que pueden hacerlo. Trabajemos en equipo con otros docentes para abordar, por ejemplo, alguna problemática como la globalización, la cuarta revolución tecnológica, la genética, los desafíos de la biotecnología, la pandemia del COVID-19, el rol de las mujeres en los movimientos globales, las nuevas configuraciones familiares, el cambio climático. Planifiquemos un proyecto y pensemos junto a nuestros grupos un producto final, pero que además respete los intereses selectivos, ¿sí? Trabajar intentando que cada uno descubra sus propios intereses, despertando vocaciones. Esto también es una tarea de la escuela en esta construcción del proyecto de vida. Podemos, por ejemplo, hacer una campaña de sensibilización a la comunidad como producto final de un proyecto y que no tenga un solo producto o no tenga un solo formato, sino que, por ejemplo, los que se sienten más cómodos escribiendo puedan hacer un artículo académico, y dejarle para los amantes de las artes plásticas una performance, una instalación artística, una carta de opinión, un folleto, un debate público a estos que son los más militantes y defensores de las causas nobles, una investigación más profunda para los más intelectuales, un rap de denuncia, una propuesta de mejora para los más creativos, ¿no? Algún diseño de alguna propuesta superadora para los futuros inventores, y que cada uno pueda ir encontrando y desarrollando sus propios intereses en un objetivo común. Seguramente no todos van a aprender lo mismo, pero todos van a poder avanzar en el conocimiento. No es fácil, ¿no? Porque la complejidad de la enseñanza es más fuerte cuando se quiere que todos aprendan y porque el dispositivo homogeneizante que tiene la escuela no está diseñada para dar respuesta a la diversidad. Pero tenemos que transformarlo, tenemos que trabajar colectivamente y producir herramientas que nos permitan esta cooperación entre colegas, ¿no? Cuando pensamos en el proyecto de vida, pensamos en el después de la escuela. Y resulta deseable que la transición de los adolescentes a la vida adulta se desarrolle principalmente en dos ámbitos sociales: el ámbito del trabajo y el ámbito de los estudios superiores. Son espacios a través de los cuales se van construyendo los distintos itinerarios de la vida, ¿no? La escuela es la institución donde se lleva a cabo la transmisión y la apropiación de los saberes que sirven para soñar, para diseñar las herramientas para construir lo que vendrá.
Quienes se encuentran transitando sus últimos años de escuela secundaria son un grupo, pero no todos hacen este tránsito de la misma manera. Por eso es central trabajar estas cuestiones de manera colectiva y de ese modo enriquecernos a cada uno y compartir expresiones de las más diversas formas de cada uno o que cada uno tiene para sentir y pensar este momento. Hay estadísticas que nos dicen que muchos chicos no finalizan su escuela secundaria o no acceden a estudios superiores porque se ven obligados a ingresar de inmediato al mercado del trabajo. Obviamente, para quien desea seguir estudiando y las razones económicas le impiden concretar esta aspiración, es una situación tremendamente injusta, ¿no? Hay también quien define que no quiere seguir estudiando porque la universidad no es para él, y nos volvemos a meter en las representaciones que hablábamos en el taller anterior. Lo descarta de entrada como un proyecto de vida posible. Hay algunos jóvenes que al terminar la secundaria ya tienen un hijo, una nena, y asumen que continuar estudiando y ser madres o padres no es compatible. Algunos transitaron su escolaridad con una propuesta de inclusión porque presentaban alguna discapacidad y no conciben la posibilidad de dar ese paso. Hay estudiantes en conflicto con la ley, en contexto de encierro, que tampoco tienen esa opción en su horizonte. Otros viven en contextos rurales muy alejados de ofertas académicas y hay otros que son chicas, por ejemplo, que portan sobre sus espaldas algunos mandatos familiares y culturales que les impiden proyectar un futuro que entienden que está vedado para ellas. Cuando la Ley de Educación dice, en los artículos 29 y 30, que los fines de la educación son habilitar a los adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios, hace referencia a todos, todos para las tres finalidades. No preparamos a algunos chicos para trabajar y a otros para seguir estudiando. La educación superior no es obligatoria, pero algunos jóvenes pueden no elegir seguir estudiando, pero que no sea porque no se sienten preparados para hacerlo. En todo caso, no será una opción y entonces lo desecharán por eso, ¿no? Pero porque eligen otra cosa para su proyecto de vida, pero no porque no se los preparó para esto. Como para poder elegir es necesario conocer un buen proyecto a desarrollar en los equipos de profes, también es investigar acerca de la educación superior. Investigar para recabar información, para indagar, para reflexionar, para generarse nuevos interrogantes. ¿Qué tipos de carrera de nivel superior existen? ¿Qué es la universidad? ¿Qué son los estudios terciarios? ¿Qué es una licenciatura y qué es una tecnicatura? ¿Qué ofertas hay de gestión estatal? ¿Qué opciones hay de gestión privada? ¿Dónde puedo estudiar cerca de casa? ¿Dónde puedo estudiar lo que me gusta aunque me quede lejos de casa? ¿Qué carreras se pueden estudiar a distancia? ¿Existen becas, ayudas económicas, pasantías rentadas, descuentos en residencias para estudiantes? ¿Existen tutorías por si tengo dificultades en el inicio de la vida estudiantil en la universidad? A los misioneros les cuento, creo que lo deben saber, pero hay en la plataforma Guacurari, tienen un sitio que se llama Estudiantes Misioneros, eh, que bueno, acá hay gente de muchos otros lugares, pero a los que son de Misiones, y supongo que podemos invitar a otros, estaría buenísimo que compartan con sus estudiantes, ¿no? Porque compartir y ayudar a construir metas de vida también significa eh, acercar información para que puedan conocer, ¿no? Trabajar con estos estudiantes acerca de sus metas de vida nos permite analizar cómo se posicionan en la tarea de elaborar un proyecto personal posible en el marco de una trama individual y sociocultural. Es importante tener en cuenta que en la construcción del proyecto de vida requiere varias etapas, idas y vueltas, y reformulaciones constantes. Es un proceso muy influenciado por el grupo de pares, por el contexto socioeconómico-cultural, por los mandatos, las tradiciones. Las metas de vida son singulares, son particulares, pero también tienen condicionamientos vinculados a la edad, al género, a la subjetividad. Existen metas de corto plazo, de mediano, de largo plazo, y algunas pueden coexistir y también pueden cambiar en cuanto a las prioridades que se le asignan en cada momento vital. La escuela es el lugar por excelencia para trabajar todas estas cuestiones. Y necesitamos trabajar fuertemente, y acá volvemos a las claves, la valoración personal. Sería ser redundante con todo lo que se conversó en el taller anterior, ¿no? Pero necesitamos partir de esta primera convicción, una certeza fundamental que nuestros estudiantes, y ahora nuevamente se los digo a aquellos chicos que están siguiéndonos por YouTube, hay algo que tienen que tener clarísimo. Cada uno de ustedes, cada una de ustedes es valioso, maravilloso, hermoso y único, y así tal como son.
Lo que ustedes le pueden dar al mundo, cada uno, solo lo pueden dar ustedes porque son originales. Y a veces llegan al colegio con máscaras que ocultan lo que sienten, lo que son, máscaras que les sirven para sobrevivir, ¿no? Ahora, hay chicos que vienen a la escuela con historias escolares y familiares que les hace difícil creer en ellos mismos. ¿Cómo hago para valorarme cuando en la escuela, en casa, en el barrio, me mostraron que yo no sabía, que no podía, que o se me despreció por la piel, por la estatura, por la identidad sexual, por el género? A veces los pares, a veces los mismos adultos. A lo largo de una trayectoria rodeado de estas afirmaciones, uno empieza a convencerse a sí mismo de que valgo la pena, ¿de dónde saco las ganas para pensar un proyecto de vida, para proyectarme si no valgo nada? Si no me amo a mí mismo, me destruyo, ¿no? ¿Le dedicamos tiempo a este trabajo en la escuela? ¿Le dedicamos energía? ¿Estamos atentos? A veces solo se trata de eso, de estar atentos a una respuesta que escuchamos, a una actitud, a una mirada, a una reacción. La creencia en uno mismo es una de las claves también centrales. ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y no sé, no lo pensé. ¿Y a quién le vamos a dejar esta decisión? ¿De qué depende? ¿De la suerte? ¿De uno mismo? Empezar a tomar decisiones es darse cuenta de que la vida es un proyecto que construyo a partir de esto que decido. Y ojo, uno no tiene muchas vidas, como en los jueguitos. Vieron que en los jueguitos electrónicos uno se empieza tirando el lance, se arriesga, le quedan otras vidas. Pero acá no tenemos una vida para darle el gusto a mamá, una vida para no decepcionar al tío, una vida para retribuir el esfuerzo, una vida para sacrificarme. Construir un proyecto de vida no es solamente definir qué voy a hacer, es fundamentalmente decidir quién voy a ser y también quién no voy a ser. Es una definición frente a la vida. Es una imagen y es un sentimiento. Comprender la vida como un proyecto es entender que se va construyendo y que el constructor es el mismo estudiante, son ustedes. Somos arquitectos de nuestro propio destino, la frase de Einstein, ¿no? Pensamiento crítico. ¿Cuánto trabajamos el pensamiento crítico en la escuela? Es otra gran capacidad que tenemos que desarrollar y la podemos desarrollar en todas las áreas. ¿Por qué? Porque las opciones que perciben los adolescentes, sus expectativas, sus habilidades, las actitudes hacia determinados roles y ocupaciones, constituyen trazas bien firmes en sus proyectos personales, ¿no? Tienen que ver con sus fortalezas, con sus debilidades, esto que me sale, esto para lo que soy bueno, esto que no entiendo, por supuesto cruzado por mis deseos. Me sale re fácil pero no me apasiona, esto les contaba que me había pasado a mí, ¿no? Le resulta sencillo, me resulta sencillo, pero no quiero hacerlo toda la vida, lo puedo pensar como un hobby, pero no como una profesión. Ahora, es el contexto también el que da las posibilidades, pero también el que pone límites a estas opciones, ¿no? Hay muchos condicionantes que se encuentran a la hora de delinear estos proyectos de vida y tomar decisiones, y también esto lo tenemos que trabajar en la escuela. La cultura familiar, el barrio, el grupo de pares, los amigos, el club, los consumos culturales, todo esto ofrece la oportunidad de desarrollar la capacidad de pensar críticamente y analizar las consecuencias de estos condicionantes y estas limitaciones del contexto, brindando las claves interpretativas que les permitan a nuestros chicos estar más armados al momento de tomar decisiones. ¿Está en mi cabeza la limitación? Esto que decíamos antes, ¿no? Las chicas no estudian ingeniería mecánica. Los chicos no son maestros de jardín de infantes. La universidad no es para mí. O está en el contexto. No se ofrece esta carrera en la zona y no tengo recursos para trasladarme. Aún en estos casos tenemos que pensar en todas las variables posibles para que suceda esto que deseamos, ¿no? Hace un par de años una docente me dijo que ella trabajaba todas estas cuestiones, pero las trabajaba con el grupo de chicos que iban a seguir la universidad y los separaba para otro tipo de actividades. Un profe de educación cívica que tuve en quinto año, yo, entraba a clase y decía, bueno, los que van a estudiar abogacía se quedan, el resto se puede ir al patio, porque educación cívica parece que era para los que estudiaban abogacía. Llegar a identificar y a formular las metas les permitirá identificar sus propios motivos y también reflexionar sobre ellos, a dónde me dirijo y por qué lo elijo. Y dirigir el deseo hacia un proyecto posible, sostenido además en la expectativa de un futuro que corrija nuestro presente, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de un presente que nos duele y que nos conmueve y que cuestionamos y queremos cambiar. Planificar el proyecto, también esto podemos trabajar para enseñarlo, ¿no? ¿En cuánto tiempo voy a lograr esto que me propongo? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son las estrategias que tengo que poner en marcha? ¿En quiénes me apoyo? ¿Con quiénes cuento? ¿Qué me falta?
¿Dónde y cómo lo consigo? En tiempos de vértigo y ruido, como los actuales, enseñar a esperar, a tomarse el tiempo, a hacer silencio, a escucharse, también es tarea de los docentes. Aprender a plantearse objetivos y aprender a autoevaluarnos y a monitorearnos a medida que vamos avanzando en la consecución de nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué hice bien hasta acá? ¿Qué dificultades tuve? ¿Qué obstáculos se me presentaron y cómo los fui sorteando? ¿Qué podría ser diferente? ¿Qué sigue teniendo sentido en este plan que tracé o que pensé para mí? Y esto también lo podemos trabajar desde todas las materias. Enseñar es un poquito forzarlos, ¿no? Empujarlos para que salgan de la zona de confort, porque saliendo de ahí, de lo seguro, de lo cómodo, es como pueden dirigirse a la zona de aprendizaje, afrontando el riesgo, el miedo. Ustedes saben, porque varios lo compartieron, porque varios lo completaron, perdón, que les compartí un formulario, uy, ya es menos 25, y este formulario tenía una serie de preguntas acerca de las actividades que realizan los y las docentes, ¿no? Y en el caso de quienes son profes, las preguntas eran acerca de la importancia que le daban a ciertas actividades y por otra parte el tiempo que esas actividades ocupaban en su tarea cotidiana. Bueno, les cuento que a los estudiantes también les preguntamos algo parecido, acerca de las actividades que hacen en mayor o menor medida sus docentes. Y voy a salir de acá ahora, esto después lo dejamos, y les voy a compartir otra vez la pantalla, pero para mostrarles un poquito qué contestaron. ¿Se animan? Ay, no, me fui a la pantalla. Esperen. Ah, estoy queriendo salir de acá, estoy en problemas, estoy en problemas. Si no, se los cuento, pero a ver si puedo salir de aquí. Bueno, te los voy a contar, pero mirándola en mi computadora. Y sí, espero que me crean, ¿eh? Les preguntamos a los docentes acerca de qué actividades entendían que eran más importantes, ¿sí? Que marcaran el grado de importancia respecto de, por ejemplo, brindar información académica, exponer los temas que están en el programa, indicar ejercitación o material de lectura, corregir tareas y pruebas, diseñar y aplicar evaluaciones, desarrollar la imaginación y la creatividad, despertar vocaciones tempranas, orientar en metodologías para el estudio, favorecer el descubrimiento de intereses particulares, atender a la dimensión emocional y afectiva de los estudiantes, favorecer la autonomía en el trabajo escolar, la investigación y el estudio, generar situaciones para el trabajo en equipo y la construcción conjunta del conocimiento, favorecer el desarrollo de la capacidad de expresarse y comunicarse, generar situaciones para desarrollar el juicio crítico. 14 actividades, 14 funciones. Les cuento que todas tuvieron un enorme grado de importancia, ¿sí? No hay una sola a la que hayan considerado poco importante. Creo que la que menos está en un 75% de las respuestas como muy importantes. Lindo trabajo que tenemos, ¿no? Por delante, porque son muchísimas las funciones. Ahora, después la pregunta era, ¿a qué le dedico más tiempo en mis clases? Y aquí tenemos un tema. Fíjense, están los docentes. Les voy a contestar las respuestas así como las tengo acá, las dejé abiertas hasta recién porque hasta hace un ratito seguían contestando. El 62%, que es el mayor, dice que a generar situaciones para construir colaborativamente el conocimiento. El 60% dice a favorecer la autonomía en el trabajo y en el estudio, a generar situaciones para desarrollar la capacidad de expresarse, a generar experiencias para desarrollar la creatividad. Y ahora me voy al 50 y algo por ciento, favorecer la autonomía en el trabajo y el estudio. Fíjense, a las cosas que le dedican más tiempo tiene que ver con el desarrollo de habilidades, de capacidades. Ay, querría mostrárselos, pero no puedo. Ahora vamos a ver qué dicen los chicos. ¿Están preparados? Los estudiantes dicen, acá la pregunta estuvo dividida en dos, las mismas actividades, ¿a qué le dedican tus docentes más tiempo y a qué le dedican menos tiempo? Primero les voy a
contar que el 78% eran del ciclo orientado, de los 341 estudiantes que contestaron, y 20% del ciclo básico. Y hay un otro que no sé quién será. ¿A qué le dedican más tiempo tus profes en clase? Pregunta mayoritaria, el 80% contestó, exponen temas, brindan información conceptual. En segundo lugar, el 75% toman pruebas escritas y orales. En tercer lugar, corrigen tareas, corrigen pruebas. Ahí ya después nos vamos a menos del 50%. Indican ejercitación para hacer y textos para leer. Después tenemos proponen trabajos grupales para construir colaborativamente los aprendizajes. Acá tenemos un primer punto de contacto. ¿Quieren ver a qué le dedican menos tiempo según la percepción de los estudiantes y haciendo una mirada general sobre sus profes, ¿no? La pregunta mayoritaria respecto de a qué los profes le dedican menos tiempo, la que sale mayoritariamente es a atender y considerar nuestras emociones y afectos. En segundo lugar, proponer actividades para despertar vocaciones. En tercer lugar, a favorecer del descubrimiento de nuestros propios intereses. En cuarto lugar, a proponer experiencias para desarrollar la creatividad. Y en quinto lugar, a favorecer que pensemos de manera crítica. Los dejo pensando, porque la verdad es que no sé si hay algo que se pueda leer en el chat de YouTube, pero hay algo que los chicos están necesitando y que entendemos los docentes que es importante y lo marcamos como fundamental y que nos está llevando poco tiempo. ¿Cómo hacemos para conciliar esto que necesitamos y que necesitan nuestros estudiantes con esto que estamos pudiendo hacer a lo largo de nuestras clases, ¿no? La frase, la poesía que estaba acá, que ahora no la voy a volver a compartir, pero se las leo, de Antonio Machado, dice, hay dos modos de conciencia, una es luz y otra paciencia. Una estriba en alumbrar un poquito el hondo mar, otra en hacer penitencia con caña o red y esperar el pez como pescador. Dime tú, ¿cuál es mejor? ¿Conciencia de visionario que mira en el hondo acuario peces vivos, fugitivos, que no se pueden pescar? ¿O esa maldita faena de ir arrojando a la arena muertos los peces del mar? Vamos a tener que decidir si esperamos que caigan en las redes que ya tenemos preparadas o si nos vamos a sumergir con ellos y vamos a acompañarnos en el nado. Bueno, muchas gracias. Interesante la opinión de los estudiantes, dicen por acá. Sí, totalmente. A ver. Uy, qué difícil leer el chat porque va muy rápido. Los alumnos no mienten. No, y además no se trata tampoco entiendo yo, tampoco se trata de confrontar, ¿no? Tiene que ver con, ¿vieron cuando hablamos tanto de evaluación formativa? Tiene que ver con esto de, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos transmitiendo? Y qué de todo esto nuestros estudiantes están realmente aprovechando y están sintiendo que estamos haciendo, ¿no? Porque también a veces nos pasa que estamos haciendo mucho de esto y sin embargo no estamos logrando llegar del modo en que quisiéramos, ¿no? Los estudiantes están pidiendo una transformación de la escuela, de la enseñanza ya. Ay, yo no llego a leer rápido así. Decir no es hacer, sí, seguramente, yo creo que sí se hace, y se hace muchísimo, ¿sí? Y que además nuestros alumnos, como decíamos antes, necesitamos estar dispuestos a escucharlos, a interpelarnos, y además a trabajar con ellos sobre esto que estamos haciendo, ¿no? Nos hizo pensar mucho, es la idea es que se queden con preguntas, ¿sí? Necesitamos tiempo, es verdad, a veces corremos atrás de los programas y entendemos que el programa es este listado de temas y de contenidos conceptuales y no el desarrollo de todas estas otras capacidades que van a ser centrales al momento de proyectar este futuro, este camino que les toca.
Faltan equipos de orientación, dice acá. Sí, a ver, probablemente ahí no me voy a meter yo, no lo sé, pero también es real que a veces sucede que en algunas escuelas, cuando hay equipo de orientación, esta función del acompañamiento a las trayectorias queda en manos del equipo de orientación y en realidad cada uno de los docentes, ¿no? Tiene en su materia como posibilidad el abordar los contenidos, pero de esta manera, ¿sí? Estoy convencida de que todos los contenidos que están ahí en sus programas en algún punto pueden ser reorientados a pensar en para qué esto les sirve a mis estudiantes en función de su proyecto de vida, ¿sí? Ay, acá Sonia dice que le hice pensar en su propio proyecto de vida. Yo también, mientras preparaba esto, pensé en mi propio proyecto de vida, ¿sí? Tiene que haber espacios de intercambio y comunicación, totalmente, y podemos generarlo con los estudiantes, ¿no? Tenemos que renunciar a esto de todos lo mismo y al mismo tiempo, ¿no? Y empezar a imaginarnos la posibilidad de tener grupos distintos trabajando en función de sus intereses y de sus proyectos en pos del mismo objetivo que estamos planteando. Podemos ser tutores, sí, la función tutorial es de todos los docentes, es verdad, digo, está bueno porque no es solamente la necesidad de tener dos tutores, sino de ser cada uno un tutor. Repensar las estrategias, es hora de implementar los cambios, sí, sí, y bueno, y está en manos de ustedes. Seguramente todos los que están acá siguiendo este taller ya están movilizados por todo esto, ¿no? Y el tema es cómo hacemos para replicar, para socializar y para que esto suceda. También les digo a los chicos que ellos pueden generar esto en las escuelas y en las aulas. Em, Acá alguien hace referencia a lo que nos pasó en la pandemia. La pandemia también puso sobre el tapete esto de la necesidad de acompañar desde las emociones a nuestros estudiantes, ¿no? De pronto nos encontramos todos sensibilizados y empezamos a tener una empatía diferente y aún a la distancia logramos hacer un acompañamiento que a veces nos permitió conocerlos más.